la cuenta. Sí. Señor presidente, señoras y señores senadores, la cuenta. Proyectos de ley que han ingresado a la comisión. Una moción de los honorables senadores señores Alvarado, Galilea y Quintana, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que establece un nuevo calendario para efectuar la elección de gobernadores regionales. Oficios. Se ha recibido un oficio de la excelentísima Corte Suprema, mediante el cual da respuesta al oficio que envió esta comisión en relación con la proposición de su excelencia el presidente de la República para designar a la ministra de la Ilustre Corte de Apelaciones de Santiago, señora Adelita Rabanales, en el cargo que quedó vacante en la excelentísima Corte Suprema por cese de funciones del exministro señor Hugo Dolmech Urra. Este oficio contiene una serie de antecedentes que se remitirán a los integrantes de la comisión. Comunicaciones del honorable senador señor Buenchumilla, mediante la cual solicita que se ponga en tabla el proyecto de ley que dispone la suspensión por el periodo que indica de las medidas judiciales de embargo de bienes y de lanzamiento en razón de la emergencia sanitaria que vive el país. Esta iniciativa se encuentra en segundo trámite constitucional, señores senadores, y llegó a los primeros días de agosto, según los registros que tenemos, al Senado. También se recibió una comunicación del gerente general de la Cámara Nacional de Servicios Inmobiliarios, señor Cristian Domínguez, mediante la cual solicita exponer en la discusión del proyecto de ley mencionado precedentemente. También se ha recibido una comunicación de los representantes del Instituto Nacional de Jueces y secretarios abogados de Policía Local, los magistrados Guido Sagredo y Mirko Bonancit Doric, mediante la cual solicitan exponer en la discusión del proyecto de ley que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública. Hago presente a sus señorías que esta iniciativa ya fue aprobada en general por la comisión y que se emitió el informe correspondiente y está para analizarlo, considerarlo en la sesión del día miércoles, o sea, el día de mañana en la comisión. Y finalmente, del presidente de la Fundación Chile Descentralizado, señor Heinrich von Baer, mediante la cual acompaña la solicitud de la Directiva Nacional y de los 16 capítulos regionales de la Fundación Chile Descentralizado para que no se postergue la fecha aprobada para la elección de gobernadores regionales. Eso respecto de la cuenta, señor presidente, señora y señores senadores. Gracias, Rodrigo, por la exposición. Se ofrece la palabra. Vale. Si no habiendo palabras sobre la cuenta. Sí. Presidente, yo mandé ese oficio porque he recibido comunicaciones de distintos sectores de organizaciones sociales preocupados por ese tema para que se coloque en su momento, para que usted lo vea con la Secretaría. Yo creo que, supongo que puede ser de fácil despacho, no conozco el proyecto, pero para que usted lo vea con la Secretaría, por favor. Perfecto, Francisco. Usted les consta, a todos los colegas estamos haciendo los máximos esfuerzos para ver todo y cada uno de los proyectos y también en algún momento ponernos de acuerdo. Yo creo que deberíamos tener algunas sesiones para sacar un poco lo que en sala se denomina fácil despacho y seguir con la dinámica de estudios como el proyecto de agua o los proyectos de más larga discusión. Entonces, también... tranquilo, presidente, no hay problema. Vale, okay. Gracias. Rodrigo Galilea. Era para, a lo mejor están todos claros, pero mañana, en primer lugar, en la sala, antes de retomar migraciones, vamos a votar en general el mensaje presidencial por el tema de los plazos judiciales y otras reformas, para justamente ponerlo en la misma etapa procesal para eventualmente fusionar tanto la moción que presentaron el presidente con otros parlamentarios junto con el mensaje para abordar el reinicio de las actividades más normales en el Poder Judicial. Ahora, como se prorrogó 90 días el estado de emergencia, tenemos un margen más de tiempo, pero era simplemente para que estemos todos bien claros de dónde estamos parados en ese tema. Gracias, Rodrigo. Lo vamos a ver y lo vamos a informar mañana y obviamente lo vamos a aprobar en general en la sala.
a mí solo me surge una discusión, una pequeña duda, que coincidiendo en varios aspectos, en lo que es transitorio, en que tenemos que sacarlo, en eso no hay mayor duda, si tú le das más plazo para los fallos o para las audiencias, digamos, en la parte procedimental, me preocupa, revisando en detalle el proyecto, el mensaje, en que hay temas más de fondo desde el punto de vista de temas probatorios, situaciones de esa naturaleza en que se nos puede abrir un poco más la discusión. Sigamos discutiendo el procedimiento, me entra alguna duda si es necesario fusionarlos. Puede que tal vez si los llevamos por carriles separados podemos en uno ponerle esfuerzo en un tema que es temas procesales y en otro temas más de fondo. Discutámoslo ahí, pero vamos en el mismo criterio. Rodrigo, también pediría a los colegas también sobre todo Pedro, que en el origen fue uno de los impulsores de la primera moción, que de repente tengamos la capacidad o la virtud de sacar con la prontitud elementos que nos afligen en el corto plazo y poder dar la discusión de algunos temas de probatorios o de otra naturaleza con un poquito más de tiempo, que no veamos ahí cómo tenemos el talento para trabajar eso. Si les parece, colega. Sí. Y otro tema, presidente, no sé si me comentó el ministro de Economía, Lucas Palacios, que se iba a poner en contacto con usted para ver la posibilidad de impulsar, y a propósito de toda la discusión que ha habido respecto de los notarios, qué sé yo, todo lo que es la ley de firma de pagaré electrónico y esas cosas. No sé si tuvieron esa reunión o todavía no. No se ha contactado conmigo, pero encantado de poder escuchar todas las propuestas para avanzar en procedimiento. Yo lo único que les pido es la mayor colaboración para que los proyectos que abordemos en lo posible los despachemos o vayamos zanjando dudas o inquietudes. Y antes de entrar, eso Rodrigo, y antes de entrar ahí Pedro. Estamos en puntos varios, dos cosas respecto a lo que plantea el senador Galilea. El proyecto que presentó el ministro Larraín de plazos judiciales, yo creo que es bastante más complejo y ambicioso que el que presentamos nosotros. Por lo menos yo lo estoy mirando muy a la rápida el fin de semana y hay una serie de temas que a mi juicio no van a ser de fácil despacho. Entonces yo creo que como el proyecto se va a votar mañana, sería bueno que quizás usted, mandatado por la comisión, se pudiera conversar con el ministro y probablemente separar el proyecto de aquellas cosas que efectivamente son de plazo, que no nos van a entrampar en una larga discusión, y dejar aquellos temas probatorios, algunas facultades que se entregan, quizás para una discusión un poco más larga. Porque si no, probablemente yo tiendo a pensar que ese proyecto, que pareciera ser bastante sencillo, se puede entrampar un tiempo bastante largo. Y lo otro, ya que el senador Galilea plantea los notarios, yo también quiero pedir que yo entiendo el tema de los notarios, que es un tema urgente, que hay que resolverlo en algún minuto, pero es un proyecto bastante complejo. También hay otro proyecto en la comisión que, por lo menos a mí me han pedido en reiteradas ocasiones, poder colocar en tabla, que dice relación con el tema del matrimonio igualitario. Sí. Que entiendo que la comisión está en deuda, hay algunos compromisos a sacarle y todavía no, dada la sobrecarga de trabajo, no ha podido ser puesta en tabla. Entonces yo también pediría que en esta recalendarización se considerara el tema del matrimonio igualitario. De todas maneras, gracias Pedro, yo les voy a enviar está Alejandra Fischer ahí, que es de mi equipo de asesores legislativos. Hicimos el día lunes un barrido de 12 proyectos por lo menos de importancia, en los cuales tenemos compromiso, tenemos obligación. Hay que recordar también el delito ambiental, que es un tema, pero se los voy a presentar por escrito para que hagamos la prioridad, y encantado, colegas, de seguir empujando esto, y también pedirle al Ejecutivo que nosotros respetamos las urgencias, pero también eso no es que distrae, pero también nos quita tiempo de temas de fondo. El delito de incendio, teniendo muchas observaciones sobre eso, cumplimos el compromiso y lo estamos viendo. Entonces, le voy a hacer llegar por escrito, colegas, el planteamiento. Si no hay más palabras, entremos a la orden del día y permítanme, sobre todo al senador Galilea, que... ¿Hay ejecutivo presente o no a todo esto? Sí, presidente. Para que tome nota. Siempre está presente el Ejecutivo, confía en su gobierno, don Rodrigo, que su Ejecutivo siempre está presente, aunque no lo vean. Es como Dios, siempre está. Yo pensaba que se refería a una cosa más general, si había Ejecutivo en Chile, pensaba yo. No se vaya en Honduras, don Francisco, Trata de ser omnipresente el Ejecutivo. Y
para entrar Siempre hay ejecutivo, don Pancho, siempre hay ejecutivo. Y para don Rodrigo... Ahí vamos a caer en un problema de fe, don Rodrigo. Claro, eso da para una sesión especial. Y para eso, para que... Mira, para que he estado, todo... por recomendación del presidente de esta comisión, he estado leyendo mucho de espiritismo últimamente, así que me viene muy bien esto. Y también, aprovechando de eso, les recomiendo a todos y a todas que ayer se cumplieron 100 años del nacimiento de Mario Benedetti, nació en Paso Los Toros, allá en Uruguay. Lean poesía, también ayuda en estos tiempos. Estimado secretario, Sí. entremos a la orden del día. Teníamos algunos temas pendientes y perdón Sí. para saludar a, ya son parte de nuestra comisión, a Óscar, a Eduardo, a Carlos y el ministro que habitualmente está, y Juan José Osa, que también habitualmente están en estas comisiones. Rodrigo Sí. Pineda tiene la palabra. Sí, señor presidente, la sesión de hoy día está convocada para continuar con el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que reforma el Código de Agua y que esta comisión está examinando desde la perspectiva constitucional. Nos acompaña el director general de Aguas, don Oscar Cristi, y también viene el jefe de la división legal de este servicio público, el señor Eduardo Pérez. También está el exdirector general de Aguas, señor Carlos Esteves. Se excusó en la sesión de hoy día don Alfredo Moreno, el señor ministro, de asistir, pero vendrían sus asesores legislativos, señores Nicolás Rodríguez y Francisco Rivec. Y también había anunciado, parece que no ha llegado a esta parte de la sesión todavía, el subsecretario del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, señor Juan José Osa, y vendría su asesor, don Federico Ureta. Eso respecto de la tabla y los invitados de hoy día, presidente. Voy a poner el texto comparado en que estábamos trabajando para compartirlo y seguir con el análisis de esta materia. Un minuto. Presidente, estamos en el artículo 6 bis. Habían quedado pendientes en la última sesión el análisis del inciso 4 del artículo 6 bis y el artículo 6. Respecto del artículo 4 bis, hay una proposición que hizo llegar a la Secretaría el exdirector general de Aguas, don Carlos Esteves, que se remitió ayer en la tarde a sus señorías, que pretende hacer un cambio de referencia o aclarar mejor a qué se refiere este inciso 4. Recuerdo, sus señorías, que voy a mover el texto comparado. Un minuto. En el artículo 6 bis, inciso primero, dice: los derechos de aprovechamiento se extinguirán total o parcialmente. Esto se aprobó con una pequeña enmienda, voy a leerlo en la última columna, perdón. Los derechos de aprovechamiento se extinguirán total o parcialmente si su titular no hace uso efectivo del recurso en los términos dispuestos en el artículo 129 bis 9. En el caso de los derechos de aprovechamiento consultivo, el plazo de extinción será de 5 años y en el caso de aquellos de carácter no consultivo será de 10 años. Estos plazos de extinción comenzarán a correr desde la publicación de la resolución que los incluya por primera vez en el listado de los derechos de aprovechamiento afectos al pago de patente por no uso, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 129 bis 7. A este procedimiento de extinción se le aplicará lo dispuesto en el artículo 134 bis. Pues ahí hay dos plazos, uno de 5 y otro de 10 años, y en el inciso 4 se busca aclarar que la contabilización de los plazos se refiere precisamente a los plazos indicados en el inciso primero. Por eso la propuesta es la siguiente. A su vez, la contabilización de los plazos descritos en el inciso primero se suspenderán en caso que el titular del derecho de aprovechamiento justifique ante la autoridad administrativa que no ha podido construir las obras para hacer un uso efectivo del recurso por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditadas y mientras persista dicha circunstancia. Por lo tanto, la enmienda básicamente es una enmienda de referencia o aclaratoria respecto a qué plazos se refiere este inciso. Eso, señor presidente, como primera cuestión que usted
están examinando para ver si se mejora la redacción, se hace esta aclaración de tal manera que sea concordante con la lógica completa del proyecto y con las normas constitucionales. Gracias, gracias Rodrigo. ¿Se ofrece la palabra? Presidente. Sí, Francisco. Yo creo que la propuesta es muy pertinente, es aclaratoria, porque en la redacción anterior se refería al plazo descrito anteriormente. Entonces ahí quedaba una duda a qué plazo se refería. Y la proposición que se hace es que el plazo se refiere exactamente al inciso primero. Entonces yo creo que con eso queda claramente delimitado a lo que se refiere este inciso cuarto. Yo por mi parte me parece bien, digamos, la proposición. Estimados colegas, Presidente. en el mismo punto. Presidente. Senador Galilea, presidente. Galilea, Rodrigo. Sí, no, abundando en lo que dijo el senador Buenchumilla, esto es exactamente lo que habíamos conversado. Se trataba de aclarar a qué plazo se refería, porque en los incisos que antecedían al cuarto habían distintas hipótesis y todos entendíamos que se refería al primero y por lo tanto está perfectamente bien puesto esto, lo aclara y lo aclara en el sentido correcto. Así que, por lo menos por mi parte, ningún problema. Perfecto. Estimados colegas, si habría acuerdo, tomamos la votación, Rodrigo, o si le parece, veo que hay unanimidad para zanjar eso que era algo pendiente que habíamos pedido, habíamos dejado en suspenso la semana pasada. Bien. Entonces se entiende la Secretaría que habría unanimidad. Senador Araya, senador Galilea, senadora Vesperger, senador Buenchumilla y el presidente. 5 votos a favor, ninguno en contra. ¿Bien? Perfecto. Ya, perfecto. Pasamos entonces ahora al inciso sexto. El inciso sexto también había quedado pendiente. La norma aprobada por la Comisión de Agricultura dice lo siguiente, estoy leyendo en la primera columna. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de constatar que el cambio de uso produzca una grave afectación al acuífero o la fuente superficial de donde se extrae, el servicio podrá limitar o suspender su ejercicio mientras persista esta situación. La comisión discutió la sesión anterior en que se analizó este tema sobre la pertinencia o no de mantener el inciso tal como está. Hubo oposiciones que en principio dijeron que no era necesario, dado que estaba ya previamente resuelto esta materia en relación con el inciso quinto del artículo sexto. Sin embargo, hubo también posiciones que defendieron la necesidad de conservar la redacción de esta norma, haciéndole algunos quizás ajustes para aclarar las dudas o inquietudes que se habían presentado respecto de esta materia. En virtud de lo anterior, y si su señoría lo ven en pantalla, hay una propuesta de redacción del inciso sexto que pretende mantener esta norma con algunas precisiones y salvar o proponer salvar algunas de las objeciones que se habían planteado en esta materia. El señor Esteves ha hecho llegar a la Secretaría y también se entregó el día de ayer a su señoría una redacción que diría lo siguiente. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de constatar que el ejercicio de uno o más derechos de aprovechamiento, luego de un cambio de uso, produzca una grave afectación al acuífero o a la fuente superficial de donde se extrae, la Dirección General de Aguas aplicará lo dispuesto en los incisos quinto y sexto del artículo sexto. Eso, señor presidente, señora y señores senadores. Gracias. Rodrigo, se ofrece la palabra. Presidente. Senadora Luz Evensperger. Gracias, presidente. Yo había sostenido la sesión pasada que como estaba la redacción
del inciso sexto, a mi modo de ver, era inconstitucional y que efectivamente esto ya estaba resuelto en el inciso, en el artículo 6, inciso quinto y sexto. La nueva redacción efectivamente lo que hace es una referencia al artículo 6. Me parece que está de más acá y confunde, va a confundir el día de mañana al futuro director general de agua, cuando tenga que interpretar el código de agua. Me parece una muy mala técnica legislativa el repetirlo acá, porque esto es materia general, la aplicación del artículo 17, 62 y también el 314 de la escasez hídrica. Yo, la verdad, sigo creyendo que este inciso no debiera existir, no obstante que reconozco que esta nueva redacción, al menos desde mi punto de vista, deja de tener reparos constitucionales, presidente. Gracias. Gracias, Luz. Se ofrece la palabra. Don Carlos Esteves, para poder explicar el texto. Sí, presidente. Efectivamente, en la discusión que se dio sobre este inciso, se tuvo a la vista lo siguiente, que la comisión ya había discutido una situación similar y que además constituye una regla general, como establece la senadora Evesperger, en los incisos 5 y 6 del artículo 6. No es extraordinario de que hayan normas que regulen de similar modo una situación, porque se van convirtiendo en un principio en los textos. Ahora, si es que el argumento es, ¿podría la misma idea subsistir sin existir este inciso? Es así. ¿Ah? Alguien puede argumentar de que podría existir cierta redundancia. Yo creo que ese es un argumento razonable. Pero también es cierto de que la redacción ya no tiene un problema de constitucionalidad a juicio de la comisión, porque la comisión lo sancionó por unanimidad. En la discusión anterior, algunos senadores no eran partidarios de entrar a esta discusión de técnica legislativa y estimaban pertinente que, de verse así, lo vieran las comisiones técnicas. Entonces, esa es la razón por la cual se hace la propuesta de este modo, es decir, haciendo consistente el texto con lo que ya se había sancionado, pero a través de una remisión, ¿ah? Quedando claro que en otras partes del código también pueden haber remisiones, pero que el principio general ya fue establecido y votado por unanimidad en esta comisión en el artículo 6. Gracias, Carlos. ¿Se ofrece la palabra? Presidente. Rodrigo. Efectivamente, el texto que se está proponiendo en redacción del exdirector, don Carlos Esteves, es una mejora sustancial a lo que existía, porque en la práctica cambia la figura, y para que todos estemos claros, lo que venía era que el solo cambio podía provocar la extinción o la afectación del derecho. Y por tanto, la primera cosa muy importante es la aclaración que no es el cambio el que genera esto, sino que es el ejercicio. Primera cuestión sumamente relevante. Ahora, aclarado ya ese punto, también es bueno aclarar de que aquí no estamos frente a una afectación de sustentabilidad, que es una cuestión que conversamos la semana pasada, que tiene que ver con el comportamiento de ingresos y egresos de agua dentro de un acuífero, sino que estamos en el caso de la grave afectación, es decir, de básicamente eventos ambientales de tipo contaminante, etcétera, que pueden terminar perjudicando un acuífero. Y es por eso
al quinto y sexto del artículo sexto. Podríamos estar discutiendo mucho rato el tema de las redundancias. Yo soy partidario, y lo haremos en su momento de las indicaciones, de que todo lo que tiene que ver con uso, no uso, afectaciones esté en un artículo, y todo lo que tenga que ver con afectaciones de acuíferos o sustentabilidad del acuífero que esté en otro artículo, porque creo que eso va a quedar más ordenado. Hoy día hay una mezcolanza entre el sexto y el sexto bis, que creo que es bueno que quede ordenado después para un mejor entendimiento de la ley. Pero dicho lo anterior, nosotros justamente el quinto y el sexto del artículo sexto, en su momento lo modificamos y estuvimos de acuerdo y votamos todos a favor de ellos. Y por lo tanto, esta remisión, en los términos en que está expresada, nos parece correcta desde el punto de vista constitucional, no así desde el punto de vista de técnica legislativa, pero aquí, como aquí se ha insistido mucho, estamos en el tema de constitucionalidad, yo no pongo problema en la redacción propuesta, presidente. Gracias, senador. Si habría acuerdo en eso, Óscar Cristian me ha pedido la palabra. Gracias, presidente. Solo para el registro, probablemente, señalar que en este artículo sexto lo que comenzamos normando es la extinción del derecho. El artículo sexto bis está dedicado a la extinción del derecho por su no uso, y en ese mismo artículo estamos incluyendo una norma respecto a cambio de uso y después a limitación y suspensión a raíz de ese cambio de uso. Entonces, lo primero es señalar que me parece que estamos generando un código de agua con mucha confusión. Hoy el código de agua, si ustedes lo leen, es una lectura fácil, ordenada. Estamos introduciendo una serie de cambios que van a generar un desorden y una necesidad para el director de aguas de ir interpretando más allá de lo razonable. Respecto al director general de aguas que sea futuro, le va a llamar la atención que en muy pocas líneas se haga referencia a un mismo concepto. En el 6, en modo general, las normas para limitar o suspender, que se relacionan con el 62 y el 17, y muy poco más abajo, a raíz de un cambio de uso, se vuelve a citar la norma. Por tanto, cualquier director va a tener que tratar de entender por qué se vuelve a citar la misma norma a raíz de un cambio, y va a requerir una interpretación. Creo que todos tenemos claro lo que se busca en este código, y por tanto, así como acabamos de hacer una corrección en el inciso cuarto para que esto quede mucho más claro en respecto a qué periodo se refería, me parece también interesante que ya que hicimos ese cambio, tengamos la apertura de hacer los cambios que dan claridad al código y dan claridad a quién va a tener que hacer o a tener la responsabilidad de velar por su cumplimiento. Eso, presidente. Micrófono, presidente. Micrófono, presidente. Gracias. Que lo que señalaba Óscar, se entiende su opinión, pero también las comisiones especializadas van a terminar con una armonía o generar la debida armonía que usted señala bien en el código, pero también permítame también desquebrar profundamente su opinión, que también este código genera tremenda asimetría en defensa del uso racional de las aguas, y por eso lo estamos abordando. Yo si no hay más palabras pedidas, yo sometería a votación el planteamiento que se ha hecho en la redacción propuesta para seguir avanzando. Bien. El presidente, señor secretario. Sí, bien. El señor presidente pone en votación la redacción alternativa al inciso sexto del artículo sexto bis. Senadora Edesperger. Aunque creo que es una mala técnica legislativa, pero como entiendo que aquí lo que se vota es el tema constitucional y creo que se ha zancado,
que esa técnica legislativa puede mejorarse en indicaciones en la comisión correcta, la voy a aprobar. Bien. Senador Araya. Don Pedro. Por secretario. Ya. Senador Galilea. A favor. Senador Buenchumilla. Presidente, yo voy a votar a favor, pero quiero dejar constancia que tengo una duda de si la grave afectación del acuífero o la fuente superficial de donde se extrae se puede ver afectada por un acto fáctico o por un problema jurídico. Yo entiendo que el cambio de uso es una cosa fáctica que puede afectar al acuífero o a la fuente superficial. Cuando se dice que lo que produce afectación es el ejercicio del derecho de aprovechamiento, estamos en una categoría más bien jurídica. Porque como aquí tenemos que por un lado van las aguas, que las aguas es un bien nacional de uso público, las cuales, digamos, no es posible la apropiación, sino que el derecho de aprovechamiento es un derecho jurídico, valga la redundancia, que se ejerce sobre las aguas. Entonces, no sé qué es lo que produce la afectación al acuífero. Si es el hecho fáctico del cambio de uso, que se use en la minería en vez de la agricultura, o este cambio es el ejercicio, que es una facultad jurídica del titular. Quedo con esa duda, pero me parece que como el inciso y la proposición es clarificatoria, voy a votar sin perjuicio de mi prevención a favor, presidente. Gracias. Bien. Señor presidente. En la misma línea que el senador Buenchumilla, hago esa prevención, pero entendiendo que permite claridad, voto a favor. Bien. Resultado de la votación, aprobada por unanimidad de los integrantes, 5-0, la redacción alternativa. Bien, presidente. Continuamos, señor secretario. Sí. En esta misma página, el texto comparado, viene el inciso séptimo, que... Perdón. Senador Galilea, presidente. Adelante, Rodrigo. No, era independiente que está votado. Quería hacer una pequeña reflexión acerca de lo que planteó el senador Buenchumilla, que es un tema naturalmente interesante, pero para mí el cambio de uso el cambio de uso del agua no es un hecho fáctico, es un hecho jurídico. ¿Por qué? Porque consistió en que una minera le vendió derechos de agua a un agricultor o viceversa, a un agricultor a una industria, o una industria a una minera, en fin, se pueden dar muchas hipótesis en eso. Pero eso es el acto jurídico del cambio de un titular a otro, en que conlleva que el agua que se dedicaba a una actividad se va a dedicar a otra actividad. Pero lo que estamos hablando en ese inciso es que el nuevo ejercicio de ese derecho puede acarrear hechos fácticos. Voy a poner un ejemplo que a lo mejor es malo, pero parte de esas aguas se fueron a una industria y el ejercicio de ella implica que lavan ciertas zonas que a lo mejor tienen algún contaminante que después terminan en el acuífero, en un canal, etcétera, porque no está bien resuelto el problema del tratamiento de esas aguas, en fin. Ese hecho, el hecho de que se estén lavando patios, por ejemplo, en que habían restos de aceite o de petróleo y que terminan en un canal que riega agua más abajo, un potrero de lechuga. Entonces, eso es lo que genera, ese ejercicio es el que generaría el problema, el daño
ambiental, el daño al acuífero, que la DGA tiene que intervenir y resolver. Quería hacer esa reflexión, porque para mí lo otro es el acto jurídico, no es el hecho fáctico de cómo se ejerce el derecho de agua. Simplemente no creo que haya que alargarse en esto, pero quería dejar planteado el tema porque me pareció interesante la reflexión del senador Buenchumí. Presidente. Sí, Rodrigo. No, senador. No, Pancho, perdón, Francisco. Mira, sin ánimo de polemizar, sino que por lo interesante que me parece a mí esta discusión. Yo, sin ser un experto en materias de agua, o sea, yo pensaba que no es lo mismo usar agua en la agricultura que usar agua en la minería. El agua, como se usa en la agricultura, tiene técnicas de utilización distintas a las técnicas que se usan en la minería. Entonces yo partía de la base de que cambiar el uso del agua de la agricultura a la minería es un hecho fáctico que te produce la afectación. Porque si tú siguieras usando el agua en la agricultura, el acuífero no se vería afectado. Entonces, la distinta forma de utilizar el agua es lo que yo pensaba y pienso que podría afectar el acuífero. Y yo pensaba que eso era un hecho fáctico y que por lo tanto no era el ejercicio mismo del derecho de aprovechamiento en la minería lo que te produce la afectación, sino que el hecho fáctico de utilizar el agua en una actividad o en otra actividad. Pero, en fin, esta es una discusión interesante, pero simplemente un ejercicio intelectual que estamos haciendo. Entonces me parece que estamos en la línea correcta porque aprobamos el inciso y eso es lo que en definitiva vale. Este otro es un buen ejercicio intelectual. Excelente. Solo para terminar el ejercicio intelectual, solo para terminar. Rodrigo Galilea. El ejercicio, que recordemos que aquí estamos hablando en términos generales en aprovechamiento de usos consumtivos, es decir, el agua se consume. Entonces, ya sea que yo ocupe el agua para regar un huerto de manzanos, esa agua se consume en principio enteramente, si es que usé bien el agua. El árbol consumió toda el agua, la captó y esa agua no fue a nutrir acuíferos, se consumió. En una industria se va a ocupar en un proceso industrial y probablemente es que esa agua casi en su totalidad se consuma también y lo mismo ocurriría en la minería. Entonces, por ahí no va el tema, porque sea cual sea su uso, en principio, cuando es consultivo, esa agua se consume. No queda agua después del uso. Lo que acarrea el problema, y a lo que se refiere el inciso anterior, es cuando el modo en que se usó esa agua acarrea algún tipo de daño al acuífero, que es distinto del uso, sino que es porque yo ocupaba el ejemplo de que se lavaron cosas que estaban contaminadas, terminaron en un canal, etcétera, etcétera. Pero bueno, quería dejar ese punto ahí nomás. Gracias. Don Carlos Esteves. Presidente, muy breve. Las dos redacciones, la que existía anteriormente y la que se ha acordado ahora, señala en casos de constatar. ¿Ah? Es decir, esto no aplica en términos globales, porque hay un cambio de uso, decía anteriormente, o por el ejercicio, sino que en caso de que se constate en la práctica una situación. La regla general ha sido la que dice el senador Buenchumilla. Es decir, la regla general es que en la agricultura el agua tendió a ocuparse más bien estacionalmente y en la minería atendió a ocuparse 24/7. ¿No? Con el tiempo, en distintos rubros de la agricultura, hay tipos de cultivo o invernadero, etcétera, que utilizan el agua constantemente. Pero hay muchísimas excepciones. Decíamos en la sesión anterior el ejemplo de que una minera, un empresario, por ejemplo, podría tener una actividad minera y una actividad agrícola. En la minera, los derechos de aprovechamiento que tiene por una evaluación de impacto ambiental no puede ejercerlos enteramente.
porque eso no está permitido para esa actividad. ¿Ah? Y por tanto utilizará, por ejemplo, y esto es muy común en el norte, un 30, un 35, un 40% de los derechos que tiene el titular. Pero si este titular traspasa los derechos a su actividad agrícola, podría utilizarlo en un 100%. Si las fuentes naturales ya están declaradas agotadas a nivel superficial o subterránea, esto puede producir un daño. Aquí lo que se dice es que el ejercicio del derecho, una vez que cambia el uso, en este caso de la minería a la agricultura, porque no tiene esta condición de evaluación de impacto ambiental, podría sobrepasar las posibilidades y por tanto procede el prorrateo. Ese es el ejercicio de lo que hemos votado, presidente, y bueno, solamente como comentario para la luz de la discusión que se planteó hace unos minutos. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Yo creo que es importante la discusión. Le pediría al secretario que pasemos al siguiente punto, habiendo resuelto ya estos dos temas anteriores. Bien, presidente. Quedan pendientes los incisos 7º y 8º. El inciso 7º dice lo siguiente: para los efectos de este artículo se entenderá por cambio de uso aquel que se realice entre distintas actividades productivas, tales como la agropecuaria, la minería, la industria o la generación eléctrica, entre otras. Es una norma explicativa, simplemente, presidente. Perfecto. Ya, y el inciso 8º dice lo siguiente: la resolución que declare extinguido el derecho de aprovechamiento podrá ser objeto de los recursos de reconsideración y reclamación dispuestos en los artículos 136 y 137. Perfecto. ¿No habría discusión en ese sentido? Presidente. Senadora. Gracias, presidente. Yo, respecto al inciso 7º, no tengo problema. En el último inciso, sí tengo un tema. Como está redactado... Luz, dígame. solo para que vayamos en orden. Entendemos que el inciso 7º no hay reproche de constitucionalidad, no abordamos eso. Vamos al inciso 8º. Pronunciémonos sobre el 8º para ir dando por... Perfecto, estamos hablando, la discusión es sobre el 8º. Sí, respecto del 8º, ¿no es cierto? Como está redactado, me parece a mí que sí afecta o tiene un reproche constitucional, afecta el dominio del derecho de aprovechamiento de agua, en el sentido de que, no obstante, que cuando se declare por resolución extendido un derecho, ¿no es cierto?, se le va a otorgar a quien fuera el titular el recurso de reconsideración y reclamación para, ¿no es cierto?, pedir la reconsideración, valga la redundancia, de esa resolución. Si tú no agregas en este inciso la frase de que la interposición de estos recursos suspende los efectos de este acto o resolución administrativa mientras no se resuelva el recurso, la vuelve inconstitucional. ¿Por qué? Porque los recursos administrativos no siempre suspenden la resolución, o sea, no siempre suspenden los efectos de la resolución. Uno lo puede pedir, pero la autoridad puede legalmente concedernos o conceder la suspensión o no concederla. Si no la concede y por lo tanto se va a extinguir el derecho de aprovechamiento y luego, una vez extinguido este derecho, se acoge el recurso, ya no va a servir de nada el recurso porque el derecho se va a ver extinguido y puede que la Dirección de Agua ese derecho ya lo haya entregado a otra persona, por lo tanto, el titular a quien se le extinguió el derecho interpuso el recurso, lo ganó, la resolución estaba mal interpuesta, perdió ese derecho injustamente y no va a tener nada que hacer y el recurso
no tuvo, ¿no es cierto?, ninguna consecuencia positiva y por lo tanto acá el que le haya puesto el hecho de tener el recurso como una manera de asegurar la justicia o el debido proceso del ejercicio de esta facultad que se le entrega a la DGA para extinguir el derecho no va a surtir ningún efecto. Por lo tanto, no obstante que la autoridad tenga la facultad de poder suspender y el que interpone el recurso pueda suspenderla, pueda solicitar la suspensión, pero no siempre se le da, yo creo que acá debiera necesariamente el código establecer que la interposición del recurso suspende los efectos de la resolución mientras el recurso no se resuelva. Y eso volvería constitucional a mi modo de ver este inciso. Gracias, presidente. Gracias, Luz. Se ofrece la palabra. Rodrigo Galilea. Y no, don Carlos Esteves también. Carlos Esteves, perdón. Primero, Carlos. Presidente, a mi juicio, lo que está planteando la senadora Vesperger es algo que la comisión está dentro de lo que entiendo va a discutir en el artículo 134 bis. El artículo 134 bis, tal como está redactado hoy, si no tuviese cambios, en ningún caso señala de que podría extinguirse el derecho por una reconsideración que no implica suspensión de sus efectos, sin prejuicio de que puede ser una buena idea que la reconsideración administrativa se establezca de por sí en la tramitación del 134 bis, porque el 134 bis dice expresamente lo siguiente, lo voy a leer, que dice lo siguiente, dice, esta resolución se notificará de conformidad con lo establecido en el artículo 139, es decir, una notificación personal, estoy leyendo uno de los incisos del 134 bis, contra esta resolución procederá a los recursos establecidos en los artículos 136 y 137, que son los mismos que estamos señalando aquí, transcurridos los plazos legales, y una vez que la resolución anterior se encuentre ejecutoriada, la Dirección General de Aguas ordenará a los respectivos conservadores de bienes raíces practicar las cancelaciones y las inscripciones que procedan. Es decir, no puede la Dirección General de Aguas ordenar a los conservadores de bienes raíces que practiquen las cancelaciones correspondientes mientras no se encuentre ejecutoriada. Sin perjuicio de eso, siempre va a ser mejor tener un procedimiento más claro al respecto. En mi opinión, presidente, esto es una discusión que se debe abordar en el artículo 134 bis, y recordar también de que sobre este inciso, el inciso octavo, la Corte Suprema se manifestó expresamente, en su último informe que le envió al Senado en el 19 de mayo del 2020, plantea de que le parece apropiado incorporar estos recursos de reconsideración. Lo dice expresamente, voy a leerlo, dice en cuanto la Corte Suprema, en cuanto a la procedencia del recurso administrativo de reconsideración y la posibilidad de reclamar judicialmente ante la Corte de Apelaciones respectiva en contra de ciertas resoluciones específicas dictadas por la Dirección General de Agua, a esta Corte no le merece reparos por considerarse positivo que se habilite a los eventuales afectados para recurrir tanto ante la propia autoridad administrativa como a los tribunales de justicia para reclamar según el procedimiento vigente en el Código de Aguas. Sin embargo, la señora Vesperger está poniendo el punto en la otra dimensión, que es el recurso administrativo del 136. A mí me parece que efectivamente debiéramos entrar en su discusión cuando lleguemos al artículo 134 bis, presidente. No creo que tendríamos que hacerlo en cada uno de los casos, porque el 134 bis se refiere a este artículo, al 129 bis 4, al 129 bis 5, y a varias otras disposiciones, y ahí está el procedimiento general, presidente. Gracias, Carlos. Rodrigo Galilea. Gracias, presidente. A ver, este inciso, el inciso final, ¿no es cierto?, del 6 bis. Sí. Este inciso final tiene dos aristas. Una que me parece que podemos dejarla para discutirla después, y otra que sí creo que tenemos que abordarla de manera inmediata.
Uno es si es que el procedimiento del 136 y 137 cumplen o no con lo que se entendería aceptable constitucionalmente para efectos de un procedimiento que está discutiendo nada más ni nada menos que la extinción de un derecho. O sea, aquí no estamos frente a una resolución administrativa de menor envergadura o de mediana envergadura. Estamos frente a una resolución administrativa extremadamente relevante y que tiene que ver nada más ni nada menos que con la extinción del derecho de aprovechamiento de aguas. Entonces, ya habían varios profesores constitucionalistas que habían planteado de que el procedimiento del 136 y 137 no cumplen con la norma del debido proceso, porque al final, ¿qué es lo que dice el 136 y 137? Dice, se dicta la resolución por parte de la DGA, hay 30 días para reclamar. Bueno, después de eso se puede ir a la Corte Suprema bajo la norma del recurso de apelación. Punto. Pero todo lo que tiene que ver con pruebas, bilateralidad, en fin, para muchos constitucionalistas no son suficientes el procedimiento del 136 y el 137 para discutir algo como es el dominio. Pero además, el 137 expresamente al final de ese artículo dice que los recursos de reconsideración y reclamación no suspenden el cumplimiento de la resolución. Exactamente. Entonces, aquí estamos frente a un problema que creo que debiéramos resolverlo acá, ¿ya? Porque aquí, vuelvo a decirlo, no estamos discutiendo un problema menor, estamos discutiendo nada más ni nada menos que la posibilidad de aprovechar el agua. Entonces, frente a una reclamación administrativa, el damnificado tiene derecho naturalmente a discutir en el Poder Judicial esto, pero lo que no resulta sensato bajo ningún respecto es que mientras está discutiendo esto, le digan, oye, tú no puedes usar el agua mientras siga durando esta discusión porque ya la DGA te suspendió el derecho. Eso es lo que no parece aceptado para este tipo de problemas que hablan de la extinción del derecho. Por lo tanto, presidente, yo creo que en este párrafo final se debe decir expresamente que si se interponen los recursos de reconsideración o reclamación, los efectos de la resolución se suspenden, porque no es para nada sensato, pongámonos los pies en nosotros, en la situación de cualquier reclamante, de que desde el instante en que la DGA declara resuelto esto, independiente que no tenga recursos, que le prohíban usar el agua. En esto hay casos parecidos, tengo entendido que en términos de ciudadanía, si es que a uno le quitan la ciudadanía, esa resolución no produce ningún efecto mientras existen, y lo dice expresamente la ley, mientras existen recursos judiciales pendientes, porque sería muy extraño que mientras uno reclama que le quitaron la ciudadanía, mientras uno está discutiendo en el Poder Judicial, uno no tenga ciudadanía. Resultaría completamente absurdo. Entonces, me parece que el principio es idéntico. Entonces, yo creo, presidente, que independiente que podemos dejar la discusión del procedimiento apropiado para discutir la extinción del derecho para los artículos más adelante, el 134 bis, el 135, el 136, el 137, perdón, yo creo que acá, para que pase el tema de constitucionalidad, se debe decir expresamente que mientras estén pendientes los recursos, están suspendidos los efectos de la extinción del derecho de aprovechamiento de aguas. Gracias. Gracias, senador Galilea. Se ofrece la palabra. Presidente. Sí, Francisco. ¿Se podría leer el artículo 136 y el 137, por favor? Rodrigo, si podemos tenerlos sí. a la vista y leerlo. Ya, están en pantalla, presidente, los voy a leer. El 136 dice lo siguiente: las resoluciones que se dicten por el director general de aguas, por funcionarios de su dependencia o por quienes obren en virtud de una delegación
que el primero les haga en el uso de las atribuciones conferidas por la ley, podrán ser objeto de un recurso de reconsideración que deberá ser deducido por los interesados ante el director general de Aguas dentro del plazo de 30 días contados desde la notificación de la resolución respectiva. El director deberá dictar resolución dentro del mismo plazo contados desde la fecha de la recepción del recurso. Hasta ahí el 136. 137. Las resoluciones de término que dicte el director general de Aguas en conocimiento de un recurso de reconsideración y toda otra que dicte en el ejercicio de sus funciones serán reclamables ante la Corte de Apelaciones de Santiago, mientras que las resoluciones dictadas por los directores regionales serán reclamables ante la Corte de Apelaciones del lugar en que se dictó la resolución impugnada. En ambos casos, el plazo para la reclamación será de 30 días contados desde la notificación de la correspondiente resolución. Serán aplicables a la tramitación del recurso de reclamación, en lo pertinente, las normas contenidas en el título 18º del libro primero del Código de Procedimiento Civil relativas a la tramitación del recurso de apelación, debiendo en todo caso notificarse a la Dirección General de Aguas, la cual deberá informar al tenor del recurso. Los recursos de reconsideración y reclamación no suspenderán el cumplimiento de la resolución, salvo orden expresa que disponga la suspensión. Eso, señor presidente. Gracias. Francisco había pedido la palabra. Yo quería hacerle una consulta a don Carlos Esteves en este caso. Si estos artículos del 136 se refiere a todo tipo de reconsideración y reclamo o hace una distinción entre la extinción del derecho, como aquí se ha señalado por parte de los señores senadores, o una referencia no a la extinción del derecho, sino a otras cuestiones administrativas que pueden suscitarse en el ejercicio de los derechos de aprovechamiento. O este es un procedimiento general que abarca todo tipo de cuestiones administrativas y además la extinción del derecho de aprovechamiento. Y la otra pregunta es si este es el texto legal vigente, el que se ha leído, del actual Código de Aguas, entiendo yo. Sí. Carlos Esteves. Sí, presidente. Lo primero es clarificar de que ningún constitucionalista planteó dudas de constitucionalidad respecto a los artículos 136 y 137, por una razón muy simple. Los artículos 136 y 137 no son parte de este proyecto de ley, es decir, no están siendo modificados. ¿Ah? Lo que ha sido leído fue lo que el Senado votó por unanimidad hace 3 o 4 años, cuando aprobó la reforma del Código de Agua en la ley 21.064. ¿Ah? Y además dejándolo de un modo muy parecido a como viene desde antes esto. En consecuencia, lo que se está planteando no es una modificación a estos dos artículos. Estas son reglas generales, por tanto, ante la pregunta del senador. Lo que ocurre es que el artículo 134 bis, que sí regula el procedimiento de extinción, en cuanto a mecanismos de notificaciones y procedimentales, se remite a estos artículos. Entonces, efectivamente, ¿cuál es la discusión en la que nos encontramos? La discusión ante la que se está es, ¿existen o no existen obras de aprovechamiento? Esa es la discusión de fondo. Uno puede argumentar jurídicamente muchas cosas, pero finalmente el tema es, ¿existe o no existe obra de aprovechamiento? Puede ocurrir en situaciones excepcionales que la Dirección General de Aguas, y discúlpeme, perdón, la Dirección General de Aguas, si constata que no existe obra de aprovechamiento, la primera vez lo va a publicar en el diario oficial, para la aplicación de patentes. El titular tendrá la posibilidad de reclamar o de solicitar un recurso de reconsideración, que son estos del 136 y 137, para la patente. Y esto se podría eventualmente judicializar ante la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema si se ocupa el 137. Un año después,
Si sigue en el listado, y la persona considera que no debiese estar, nuevamente tiene este ejercicio. Y así se va repitiendo en el tiempo. Pero aquí estamos hablando del procedimiento de extinción, que se regula en el artículo 134 bis. Y en mi opinión, puede ser conveniente evaluar la discusión sobre la suspensión respecto del recurso de reconsideración administrativa. En mi opinión, la Corte de Apelación es quien va a decidir si es que corresponde o no la suspensión de ciertos efectos respecto a si existen o no existen las obras, toda vez que igualmente no hay una sentencia ejecutoriada y por tanto no ha producido el efecto de este terminal. Pero lo que estamos votando aquí es otra cosa. Lo que estamos votando aquí es que se le está agregando explícitamente el derecho a aquellos a quienes se les plantee una eventual extinción, el derecho a reclamar ante la Corte de Apelaciones y a reconsiderar ante el propio servicio. El procedimiento vinculado a esto está en el 134 bis. Aquí se está entregando el derecho a hacerlo. Y eso es lo que la Corte Suprema dice que le parece correcto en el informe que ya he mencionado y que además es bastante reciente del año 2020. Entonces, hacer esa distinción, no estamos discutiendo la constitucionalidad o no constitucionalidad de los artículos 136 y 137, son artículos de reglas generales. Cuando veamos el procedimiento va a ser en el 134 bis, y aquí lo que se está discutiendo es este derecho, sin prejuicio de que la Comisión puede perfectamente anticipar, si así le parece, un elemento de la discusión y no tenerlo en el 134 bis, que es la regla general que se está planteando en el proyecto de ley, y buscar anticiparlo en este inciso en particular que estamos discutiendo ahora, presidente. Gracias, Carlos. Se ofrece la palabra. Presidente. Luz. Sí, a mí me parece importante que se agregue esa frase aquí. De verdad creo que, sobre todo si en las reglas generales del artículo 136 y 137, que no ha sido materia de modificación de este código, ¿no es cierto? Porque son las reglas generales, porque se aplican a toda reclamación que se hace ante la Dirección General de Agua, pero en este caso, en que estamos hablando de la resolución que va a extinguir un derecho de agua, no veo, independiente que el procedimiento se regule en el 134 bis, no veo por qué puede ser complicado, ¿no es cierto?, agregarle la frase que en los recursos de reconsideración y reclamación, ¿no es cierto?, no se van a suspender los efectos de la resolución. ¿Cuál es el problema de adelantar esa frase acá? También sí, eso tampoco no va a ser resuelto, sino que hasta que esté ejecutoriada la sentencia. Hemos adelantado, lo mismo me dijeron cuando yo decía en el inciso anterior que vimos, ¿no es cierto?, que eso ya está resuelto en otro artículo. Me dijeron que bueno, que si se ponía de nuevo o hacer la referencia no había inconveniente. No veo por qué, si aquí va a tener una mayor claridad, una mayor certeza jurídica, ¿no es cierto?, para los titulares. No estamos hablando de cualquier norma, estamos hablando de la extinción de un derecho de aprovechamiento con todo lo que eso significa. Por lo tanto, que exista la mayor claridad y que no dé lugar a ninguna duda, a mí me parece que va en un sentido correcto y no deja duda a ninguna norma constitucional. El dejarlo libre a mí sí me hace sí me produce dudas constitucionales, porque efectivamente de nada sirve poder interponer recursos de reconsideración y reclamación independiente. No sé cómo está resuelto el 134 bis, ¿no es cierto? De nada sirve interponer estos recursos si no resuelven, si no suspenden los efectos de la resolución. De nada sirve. Gracias, presidente. Gracias,
Gracias, senadora. Yo, estimado colega, si no hay más discusión, yo voy a poner en votación el inciso. Esto no tuvo reparos de constitucionalidad en nuestra presentación, y sin perjuicio de innovar, creo que nosotros ya fijamos un criterio que será la discusión de fondo, las indicaciones y la comisión especializada. Entonces yo lo que les pediría, como lo hemos reiterado en todas y cada una de estas sesiones, no hagamos la discusión de fondo del procedimiento, remitámonos al mandato, y de esa manera poder despachar este proyecto para la discusión de fondo se haga en mérito de las comisiones especializadas. Entonces, estimados colegas, Rodrigo, vamos a poner en votación el inciso octavo. Presidente, Rodrigo Galilea. Presidente, que a propósito de la intervención de Carlos Esteves, si aquí el punto a lo mejor no me expresé bien. Acá los profesores no han hecho cuestión de constitucionalidad del 136 y del 137. Y es obvio que no haya ninguna cuestión de constitucionalidad del 136 y 137, que son artículos existentes que no tienen de hecho a más ninguna modificación. La cuestión de constitucionalidad es que se le aplique a la extinción de derechos bueno, aquí hay que hacer es deductivo esto, pero se le aplica el 134 bis, y además, tal como lo dice expresamente, el 136 y 137, porque ese tipo de procedimiento, hablando de la extinción de un derecho, no parece tener todas las consideraciones que el debido proceso establecido en la Constitución debiera considerar para el cuestionamiento del derecho de propiedad, el derecho de aprovechamiento sobre el uso de las aguas. Ese es el punto. El punto no es la constitucionalidad del 136 y el 137, sino que es en su globalidad esto. Entonces, nosotros proponemos, y me parece que es un cambio perfectamente razonable, porque es simplemente una adición, que en este inciso octavo, decir expresamente después de que dice 136 y 137, cambiar lo que es la norma del 137 actual, ya que estamos hablando específicamente de la extinción, y el 136 y el 137 son normas de carácter general para cualquier tipo de resolución de la DGA, dado que estamos hablando específicamente de esto, simplemente agregar de que mientras estén pendientes estos recursos, se suspenderán los efectos de la resolución. Punto. Se puede redactar de forma más elegante, pero es una sola frase que desde el punto de vista nuestro resolvería los cuestionamientos de constitucionalidad y de debido proceso, y me parece adivinar, además de la palabra de Carlos Esteves, y creo que también lo dijo Oscar Cristi en su momento, que no tendría problema tampoco en eso. Entonces, buscando buenos acuerdos en esta materia, presidente, yo insistiría en que consideremos poner esa simple frase al final del inciso octavo. Gracias. Gracias, Rodrigo. ¿Alguien me ha pedido la palabra? Francisco Buenchumilla. Presidente, pero yo entiendo que el artículo 136 y 137, aquí estamos haciendo una remisión de artículo. Eso es lo que yo entiendo. Dice la resolución que declara extinguido el derecho de aprovechamiento podrá ser objeto de los recursos de reconsideración y reclamación dispuestos en los artículos 136 y 137. Ambos artículos están hoy día vigentes y no han sido objeto de indicaciones, entiendo yo, en ninguna de las comisiones, ni tampoco por el gobierno, respecto de esos dos artículos. Entiendo también que don Carlos Esteves ha dicho que en el 134 bis se podrá hacer una cierta adecuación o revisión de esta situación. Yo entendí así el desarrollo de los argumentos que aquí se han dado. Y por otro lado, respecto de los argumentos que da la senadora Luz y Rodrigo, es verdad que la Constitución establece que nadie puede ser procesado
o sometido a decisiones de comisiones especiales, y se establece también las normas del debido proceso, pero esa norma de la Constitución remite al legislador, o sea, a la ley, establecer cuáles son aquellas garantías del debido proceso. Y hay una ley, la de ley 19.880, que rige los actos administrativos, que expresamente señala que uno de los principios del acto administrativo es la posibilidad de impugnación. Entonces, la ley señala que efectivamente alguien podrá reclamar. Y yo creo que el tema está aquí, si la interposición de un recurso, y pudiera ser en este caso un recurso de reconsideración, de reclamación o de apelación en términos generales, se concede en el efecto devolutivo o en ambos efectos. Y todos sabemos que en las normas procesales civiles, fundamentalmente, hay apelaciones que se conceden en ambos efectos y apelaciones que se conceden solo en efecto devolutivo, y que para resolver esa situación lo que se pide en la práctica judicial es una orden de no innovar, en virtud del cual se suspende, digamos, el procedimiento mientras no se dicte la resolución definitiva. Por lo tanto, siendo el legislador el facultado por la Constitución para establecer estas normas, no veo de qué manera pudiera haber un problema de constitucionalidad sobre el tema, porque la Constitución faculta expresamente al legislador para colocar esta norma, y esta norma hoy día está vigente, no ha sido impugnada, no ha sido objeto de indicaciones, no estamos remitiendo esa norma que ya, digamos, está vigente, que fue aprobada, que pasó todos los test. ¿Sí? Ahora, sin perjuicio de que cuando veamos el 134 bis pudiéramos entrar a la discusión nuevamente del tema. Entonces, yo veo así el tema, presidente. Presidente. Luz. Sí, lo que pasa, presidente, es que comparto parte de lo que dice el senador Buenchumilla, pero eso es en la medida que se interpongan los recursos ante los tribunales. Estamos hablando aquí de los recursos de reconsideración y reclamación que son ante la autoridad administrativa, frente a los cuales reclamaciones ante la Corte de Apelaciones, Luz. Recursos de reconsideración y reclamación se ponen ante la Dirección General de Agua. El recurso de apelación es ante la Corte de Apelaciones. Correcto. Y de consideración es ante la Dirección General de Agua. Y es ella, porque si no, no habría mayor inconveniente, ¿no es cierto? Pero es la autoridad administrativa la que, de acuerdo a la ley 18.880, ¿no es cierto?, tiene la facultad, pero tiene la facultad cuando se le solicita de suspender o no suspender los efectos de la resolución. El 136 y 137 efectivamente vienen vigentes hace rato, nadie le ha pedido ninguna indicación porque establece los procedimientos de estos recursos para todo tipo de recursos de reconsideración y reclamación. Ahora se le agrega, ¿no es cierto?, de acuerdo a este inciso, la resolución del derecho de extinción, que es bastante más drástico, ¿no es cierto?, que cualquier otro tipo de reclamación que se haya podido hacer. Respecto de este inciso, sí han habido indicación y reclamación, y por algo lo estamos haciendo, porque así también lo plantearon, ¿no es cierto?, los senadores Alamán y Víctor Pérez. Pero acá lo único que se está pidiendo, porque el 136 y 137 además expresamente señalan que estos recursos, mientras se vean, no suspenden, y así lo acabamos de leer, no suspenden los efectos de la resolución mientras se resuelve el recurso. Entonces, al tratarse, lo que nosotros le queremos decir es que al tratarse de la resolución que extingue un derecho, cuando se interponga este recurso, sí se suspenda por la naturaleza de la resolución que se trata, e independiente de lo que diga el 134 bis, que lo diga acá expresamente, no afecta en nada, sino que al revés, aquí sí es una buena técnica legislativa,
sobre todo porque aquí el legislador se está remitiendo al 136 y 137 que hace referencia a la no suspensión. Por eso es importante que acá se señale que en este caso que la resolución extingue el derecho, acá sí debiera suspenderse los efectos de la resolución mientras se resuelve el recurso. Eso, presidente, gracias. Presidente. El director Carlos general de Agua. Esteve y Oscar Cristi. Presidente, supongo que Oscar va a aclarar lo mismo. El 137 no es un recurso administrativo. El recurso de reclamación es ante la Corte de Apelaciones. Sí. Por tanto, si estamos colocando como norma que se suspende para el 136 y 137, estaríamos, a mi juicio, haciendo un paquete. Yo he señalado anteriormente que me parece oportuno la discusión sobre la norma, sobre el recurso administrativo, que es el de 136, y que por eso me parecía, y que además me parece que es bueno discutirlo con cierto tiempo, preparar la discusión y hacerla en el 134 bis. Pero el 137 es claramente un recurso que se hace ante la Corte de Apelaciones, es el recurso de reclamación. La orden de no innovar. Exactamente. Entonces, por lo mismo, en lo personal me parece que vamos a tener que hacer una diferenciación entre ambos recursos cuando tengamos la discusión. Solamente ese dato, presidente. Gracias. Estimados colegas, estamos en la orden del, prácticamente cumpliendo la orden del día. Yo le pediría que votemos este artículo. Perdón, había pedido, presidente, usted me había dado Perdón, la Oscar, palabra. no, lo había omitido. Tiene la palabra. Gracias. No, muy brevemente por el tiempo que usted señala. Solo señalar que los recursos de reconsideración que habitualmente tenemos en la Dirección General de Agua, y Carlos lo puede después contratar, son recursos de reconsideración muy distintos al que estamos analizando con el caso de la extinción. Nosotros tenemos recursos de reconsideración por derechos que no se han otorgado o por patentes por no uso que se están cobrando y que hay titulares que señalan que está mal cobrado. Y son recursos que no tienen una consecuencia como la que estamos viendo ahora, que es la extinción. Si yo no estoy en el listado de patentes por no uso y solicito una reconsideración, bueno, mi interés y mis deudas seguirán aumentando, y si el día de mañana me encuentro la razón, dejaré de pagar esas deudas y esos intereses, pero si no tengo la razón, tendré que pagarla. En el caso de la extinción se nos generan varias complejidades. Por ejemplo, si el derecho se extingue y yo estaba mal extinguido y por tanto yo efectivamente lo estaba usando, y eso se ve más adelante en el recurso de reconsideración, ¿qué pasa en el intertanto si yo sigo usando ese derecho? ¿Lo estoy extrayendo en forma ilegal mis aguas? ¿Podría la Dirección General de Agua aplicarme una multa por extracción ilegal de esas aguas? No obstante, yo estoy en un proceso de reclamación en el sentido de que estoy mal imputado. Hay que tener finalmente en cuenta que lo que aquí se juzga, como bien decía Carlos, es si la obra existe o no existe. Y eso es un listado que la Dirección General de Agua elabora año a año y que es bastante imperfecto. Para que ustedes comprendan el procedimiento, la Dirección General de Agua lo que hace es contratar una empresa externa que levanta aquellos titulares de derecho que no tienen la obra, y muchas veces esos listados no son perfectos y por tanto se entiende que hay un proceso de reclamación o reconsideración, como queramos llamarlo, en que alguien puede dar prueba de que está mal anotado en ese listado. Y los efectos no son tan graves, porque lo peor que puede ocurrir es que ese señor sí haya estado sin uso y tenga que pagar una multa o la patente. Pero en este caso, esa misma deficiencia en nuestros listados, etcétera, podría estar afectando a un señor que se le declara extinto el derecho y que hasta que no se resuelve a su favor o en contra, quedaría un periodo en el limbo completamente de que no sabe si puede usar ese derecho. Entonces, lo que estamos aduciendo aquí, señalando, es que esto es un caso nuevo para la Dirección General de Agua, muy distinto a todas las reconsideraciones que se tienen y que tiene efectos muy distintos a los otros casos que tenemos. Y de ahí que la importancia de suspender los efectos para no caer en estas circunstancias que estoy señalando cuando se trate de aplicar el procedimiento con extinción del derecho. Gracias, presidente.
Gracias, Oscar. Presidente. Rodrigo, por favor, vamos a poner... Una última cosita. Tiene la palabra. Sí. Mire, yo le quería proponer lo siguiente. Yo creo que todos acá somos abogados y sabemos perfectamente de que la regla generalísima es la suspensión en ambos efectos, cuando hay una apelación de sentencia definitiva. Esta es la regla general. La apelación en el solo efecto devolutivo es la excepción y es para cuestiones normalmente anexas, pero cuando se resuelve el fondo de un proceso judicial o administrativa, la regla generalísima es la suspensión en ambos efectos. Y como el 137, si todo el problema acá lo genera el 137, que dice que no suspende a menos que la autoridad diga, bueno, suspendo. Pero esto, vuelvo a insistir, aquí estamos hablando de finalmente la extinción de un derecho y por lo tanto de tal magnitud, tanto la resolución que eventualmente está siendo reclamada como el proceso judicial, que lo lógico y lo consistente con el debido proceso y con lo que es las normas del procedimiento civil, reglas generales chilenas, es que esto se suspenda en ambos efectos. Esa es la norma absolutamente general. Entonces, yo le propongo, yo sé que usted quiere votar esto, presidente, ahora, pero yo le sugiero, yo encuentro que es de tal razonabilidad lo que estamos planteando, que quizás sería bueno que dejáramos esto hasta aquí, que Carlos, Oscar y los asesores vean la manera de resolver esto y a lo mejor se puede llegar a algo que aborde este problema que nosotros estamos planteando y lo votemos, la primera cosa de votación en la próxima sesión, porque yo creo que es perfectamente solucionable dado el problema que estamos planteando. Simplemente quería sugerirle eso, presidente. Gracias, Rodrigo. Yo quería sugerir una situación distinta, que para ir avanzando es votarlo y sin perjuicio de acordar la discusión del 134 en su mérito con los antecedentes que avanzó el profesor Buenchumilla, don Oscar Christie y la senadora Evans-Berger. Creo que vamos despejando y vamos ganando tiempo. Si les parece esa decisión de poder votarlo ahora y dejar abierta la discusión para el 134, si no vamos a eludir ninguna discusión, estimados senadores o senadoras, para efectos de poder resolver. Pero yo lo que les pido es que avancemos. Hoy día no hemos avanzado, hemos votado 2 temas anteriores, entonces no estamos resolviendo en cada sesión lo que nos planteamos y más bien lo estamos acumulando para la segunda discusión. Yo, para buscar una situación de salida, senador Galilea, pediría votarlo y dejar abierta la discusión para el 134. Si ahí nosotros vemos que hay que hacer una precisión, se avanzará en esa línea. Es que independiente de esa discusión, a nosotros nos parece importante que quede establecido aquí el tema de la suspensión. Y por eso yo le sugería que en la próxima sesión nos demoramos 3 minutos en votar esto como nos demoramos en votar lo que venía de la sesión anterior. Pero bueno, naturalmente que no lo puedo obligar, presidente, así que tome usted la decisión. Estimados colegas, hemos trabajado siempre con el mejor de los antecedentes y concedo el punto a Rodrigo. Yo lo que pediría es que le diéramos una vuelta y como primer punto de la tabla lo vamos a discutir tomando en consideración que estamos pasados del plazo y varios tenemos que integrar otras comisiones. En primer punto de la tabla para votarlo al inicio de la próxima semana. Presidente. Francisco. Presidente, naturalmente que digamos estamos acorde con la decisión que usted tome, pero a mí lo que me hace ruido en esta cosa son 2 cuestiones. Una, que nosotros aquí nos estamos remitiendo a 2 artículos que están vigentes. ¿Claro? Fueron aprobados en su momento por el Parlamento y en consecuencia se trata de una legislación que no ha sido impugnada en ningún momento por nadie. Entonces estamos introduciéndole una modificación a una cuestión que no ha sido debatida en ninguna de las comisiones técnicas, que no ha sido objeto tampoco de ninguna indicación por parte del Ejecutivo. Y lo segundo es que yo quiero recordar que aquí estamos entrando a materias que son propias de las comisiones técnicas. Nosotros, presidente, tenemos que limitarnos exclusivamente a los temas de constitucionalidad. Porque aparte de excedernos en nuestra competencia, vamos a tener de nuevo un problema político, digamos, entre comillas,
con respecto a las otras comisiones que siempre nos están acusando de que nosotros nos excedemos en nuestra competencia. Entonces, dejémoslo para la próxima sesión, pero tengamos presente, yo hago presente, digamos, esas dos prevenciones. Gracias, presidente. La suscribo in interim, don Francisco Buenchumilla, porque creo que hay que tenerlo permanente. Y yo insisto, Rodrigo Galilea, no, vamos a terminar la sesión. Yo creo que hay tremendo debate y me parece muy importante, pero insisto, y también esto lo reitero porque con nuestros equipos de asesores nosotros hemos trabajado la constitucionalidad. Tenemos principalmente a Carlos Esteve y a Oscar Cristi como conocedores técnicos del proceso, solo en términos referenciales. Ellos no nos están explicando, sino solo son asesores para entender la dinámica en que nosotros no nos hemos abocado a ese estudio. Yo no soy integrante de la Comisión de Recursos Hídricos, no soy integrante de la Comisión de Agricultura y no hemos visto en la integridad el proyecto. Entonces, insisto y reitero que esto puede llevarnos a un infinito. Hay 2 artículos que están vigentes. Entonces podemos llegar podemos estar legislando y traernos todo el proyecto de Código de Agua y discutirlo y despacharlo in interim. Si se cambia el mandato, perfecto, nos damos esa discusión, pero insisto, yo voy a poner en votación el proyecto, el artículo, el inciso, en la primera la primera orden del día de la sesión de la próxima semana. Y dejaríamos hasta aquí la... Presidente, si es solo para que se entienda el punto bien. El 136 y 137 nunca estuvieron pensados para resolver el tema de la extinción del derecho. Si eso es toda la cuestión. Y es por eso que no parece insensato la norma que tienen respecto de que no suspende los efectos de las resoluciones. Como estamos poniendo ahora una situación que es excepcional, que es la nueva modificación que estamos discutiendo, es que yo creo que se debe modificar en este artículo lo que es la norma final del 137, que es que no suspende la ejecución. Ese es todo el punto y por eso que nos hemos detenido para abordar el tema constitucional del debido proceso, que creo que quedaría bastante bien resuelto si se pone acá. Es por eso que pido que nos demos estos días, entre Carlos, Oscar, qué sé yo, para ver si podemos llegar a resolver ese punto constitucional que no tiene que ver con la antigua relación con el 137, pero al ponerlo en una situación completamente nueva, hay que resolver. Ese es todo mi planteamiento, presidente. Pero entiendo que lo vamos... Señor Galilea, para terminar esta discusión, yo no desconozco la visión armónica que tanto usted como la senadora Ebensperger, si nos ponemos en bloques de discusión, y Francisco y Pedro han establecido en cada una de las normas, pero insisto, es que tenemos que fijar una orilla, un margen de orilla en este mar, si no vamos a navegar con una situación imposible de resolver. Existen las instancias de las indicaciones en sala, las indicaciones en las comisiones, la adecuación, obviamente, seguramente aquí se están estableciendo nuevas instituciones, una profunda modificación. Yo solo lo que pido es que la discusión la demos en la sede que corresponde. No eludo la discusión de fondo y creo que tanto en este inciso como en el anterior se debaten interesantes aspectos, pero yo solo pido que sea en la sede que corresponde. Si no, insisto, no debiéramos dedicarnos solo a esto, solo a esta en profundidad, revisar todo el articulado y invitar expertos de no solo del ámbito constitucional. Entonces, yo insisto y reitero eso nada más, colegas, pero ya zanjamos el punto y lo vamos a votar al principio del próximo. Estamos en la orden del día. Para terminar con una gota de humor, usted dice que hay que poner algún límite a este mar. Debo decirle que yo, que soy navegante, no hay nada más emocionante que estar en el mar abierto y que no haya ningún límite para navegar. Quería decirle eso nada más. Vale. Lea Benedetti para que nos fije algunos límites en este vasto mar. A menos que surja un tiburón, digamos. Claro, en estas procelosas aguas. Los tiburones son peligrosos. Pero el código de agua es sobre aguas dulces, no es sobre aguas saladas. Claro. Son aguas continentales. Aguas continentales. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.